con lo que es importante que sepan para el examen, ¿sí? O qué es lo que deben dar énfasis. Ok, del tema 1, es importante que sepan, los componentes del sistema nervioso, ¿sí? Los receptores, el centro de integración, los efectores. Luego, importante que sepan qué es sinapsis, la definición como tal. Dame un segundito, por favor. Muy bien, chicos. Bueno, disculpar. Entonces, eso, en relación al libro, sinapsis, componentes de los receptores. Después es importante los 3 niveles de función, netamente las funciones en las cuales se encarga.
¿no? Que era el nivel medular, pues sirve para lo que son los diferentes reflejos, como la micción, el reflejo de la marcha, ¿cierto? No solo sirve como un conducto. El subcortical inferior va a estar relacionado con las emociones, ¿cierto? Eh, con el control de las funciones involuntarias también, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. El tema del hambre está relacionado con esto, ¿sí? Y el nivel cortical superior, perdón, el nivel encefálico superior o cortical, el cual se encarga de almacenar los recuerdos y tomar en cuenta que no puede trabajar solo, ¿no? Sí o sí necesita del nivel medular y del nivel subcortical inferior, ¿sí? Luego, eh, luego, deben saber este cuadrito, de las diferencias de sinapsis eléctrica y sinapsis química, ¿sí? Ah, después, deben saber, en la clase hicimos un cuadro comparativo entre lo que son las moléculas pequeñas de acción rápida y lo que son los neuropéptidos. Esas características también debemos tomarlas en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, las moléculas pequeñas y de acción rápida, pues como su nombre indica, son moléculas pequeñas y de acción rápida, los cuales se sintetizan por lo general en los axones terminales y se pueden almacenar en vesículas, además de que son reciclables, ¿no? En cambio, los neuropéptidos son moléculas más grandes, son de acción lenta, de duración prolongada. Estos se sintetizan en el soma neuronal, no se almacenan en vesículas y esas características. Eso es lo que deben saber, recordar. Luego nada más del tema uno. En relación del tema 2 deben saber la clasificación de los receptores según la procedencia del estímulo, es decir, según de dónde viene el estímulo, que son los estereoreceptores, aquellos que captan señales provenientes eh, del medio ambiente, los interoreceptores, los que captan señales provenientes del interior del cuerpo, y los propios receptores, los propios receptores, aquellos que están relacionados con la propiocepción o con el movimiento. Y según la naturaleza del estímulo se va el término según al tipo del estímulo, ¿no? Y aquí tenemos a los mecanorreceptores encargados de detectar los cambios de compresión mecánica que hay, los termorreceptores, sensaciones térmicas, los nociceptores o nocireceptores relacionados con el dolor, los receptores eh, electromagnéticos relacionados con la detección de la luz y los quimiorreceptores que van a detectar los cambios, por ejemplo, de la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono, van a encargarse de controlar la osmolaridad, ¿no? Entre otros. Eso. Uh-huh. Luego, deben saber
Ese cuadrito de los mecanismos de los potenciales de receptor, es decir, cómo se produce un potencial de receptor, que puede ser por deformación mecánica, por ejemplo, todos aquellos receptores que tienen cápsula lo van a hacer por deformación mecánica, o sea, deformamos a la vibrada y esa deformación permite la modificación a un estímulo eléctrico, ¿no? Por aplicación de un producto químico, por cambio de la temperatura, por efectos de la radiación electromagnética. Esas son las cuatro formas por las cuales se puede producir un potencial del receptor. No olviden que la amplitud del potencial del receptor es de 100 milivoltios, como máximo, ¿cierto? Sin embargo, este valor nunca se alcanza, ¿no? Pero esa es su capacidad máxima de 100 milivoltios. Eso. Después, los mecanismos de adaptación es importante que sepan, ¿cierto? Los mecanismos de adaptación son el primer mecanismo de adaptación que va a ser en aquellos receptores que tienen cápsula, donde frente a un estímulo constante dejan de producir potenciales de acción. Y al retirar el estímulo, estos producen nuevamente un potencial de acción, ¿no? Y así se denomina el primer mecanismo. En cambio, el segundo mecanismo, denominado por acomodación, son aquellos receptores que no tienen una membrana, perdón, no tienen una cápsula, es decir, son desnudos. Entonces, estos son capaces de seguir generando potenciales de acción frente a un estímulo constante, ¿no? Y al retirar el estímulo, ya no generan potenciales de acción, ¿ok? Y esto está relacionado como, por ejemplo, con los nociceptores, por ejemplo, de adaptación, de este tipo de mecanismo de adaptación. En cambio, el superior, el primer mecanismo, es característico, por ejemplo, de los receptores básicos como el corpúsculo de Pacini, por ejemplo, ¿no? Luego, saber la diferencia entre receptores básicos y receptores tónicos, ¿cierto? Los receptores fásicos son aquellos receptores que se adaptan rápidamente o también denominados de adaptación total, ¿no? Entonces se adaptan rápidamente, son de adaptación total, ¿ok? Ejemplo de estos, pues son los corpúsculos de Pacini. En cambio, los de adaptación, perdón, los receptores tónicos son aquellos receptores que tienen una adaptación parcial, es decir, se adaptan parcialmente frente a un estímulo constante. Tienden a ser de adaptación lenta, por eso se denominan tónicos, y son capaces de seguir transmitiendo impulsos eléctricos frente a un estímulo constante, ¿cierto? Ejemplo de estos receptores son, por ejemplo, los nociceptores, los barorreceptores, los quimiorreceptores. ¿Sí? Luego, estos sí deben saber igual, eso, ese cuadrito, ¿no? Que las fibras se clasifican en tipo A y tipo C, ¿no? Las tipo A son aquellas que tienen vaina de mielina, son de mayor tamaño, la velocidad de conducción es rápida, llegando hasta los 120 metros por segundo, ¿cierto? Y que hay diferentes tipos, donde hay el alfa, beta, gamma, delta, ¿sí? Nada más. Y el tipo C se caracterizan por ser fibras pequeñas, amielínicas, no tienen vainas de mielina, son fibras pequeñas, la velocidad de conducción es baja, ¿cierto? Que puede llegar incluso a los 0.5 metros por segundo. Eso simplemente. Después,
Eso, en relación al tema número 3, lo que me interesa que sepan es qué características, ¿sí? Todas las características de los receptores tácticos, ¿ok? Recordemos que todos, ¿sí? Todos, excepto las terminaciones nerviosas libres, todos son receptores de tipo A beta, ¿no? Sin excepción, ¿no? Las terminaciones nerviosas libres son de tipo A delta o de tipo C, ¿no? Las terminaciones nerviosas libres están en todo el cuerpo y son capaces de detectar eh, la presión, son capaces de detectar el dolor, ¿cierto? El corpúsculo de Meissner son, además de que las terminaciones nerviosas libres son desnudas, ¿no? En cambio, el corpúsculo de Meissner es encapsulada, o sea, tiene su cápsula, presenta múltiples ramificaciones, es alargada, perdón, es mielínica, ¿sí? Se encuentra en todas las partes deprovistas de pelo, es decir, que no hay pelo. Se encuentra en la yema de los dedos, planta de los pies. Son receptores fásicos y son sensibles al movimiento de los objetos sobre lo que viene a ser la superficie. A diferencia de los, a diferencia de los discos de Merkel, por ejemplo, que esto tiene una gran característica, que las terminaciones nerviosas se encuentran dentro de la cúpula de higo, ¿no? Entonces en sí el receptor es la cúpula de higo, ¿no? Y son también de fibras tipo A beta y se encuentran en zonas desprovistas de pelo. Y son receptores tónicos. ¿Por qué? Porque se adaptan parcialmente. Las terminaciones de Ruffini se encuentran en las partes profundas de la piel, son encapsuladas también, son multiramificadas, son de adaptación lenta o son receptores tónicos, ¿ok? Permiten transmitir la deformación continua de los objetos, es decir, el hecho que nosotros agarremos un bolígrafo, por ejemplo, esa sensación de la compresión continua va a ser captada por estos, además de que también va a estar relacionada con lo que es a nivel articular. Y esta es una característica muy importante. Las terminaciones de Ruffini se encuentran en articulación. Y por último tenemos al corpúsculo de Pacini, que también es un receptor con cápsula, es de adaptación total, por lo tanto es un receptor fásico, ¿ok? Importante para la detección de la vibración y lo que es la compresión mecánica, ¿sí? Eso, receptores. Después, mmm, este cuadro deben saber, ¿sí? ¿Qué es lo que permite, qué sensaciones permite captar el sistema columna dorsal menisco-medial y qué sensaciones permite captar el sistema anterolateral, ¿cierto? Además de que es importante saber que el sistema anterolateral llegan a la lámina 1, 4, 5 y 6, ¿ok? En cambio, el sistema columna dorsal menisco-medial se divide en dos ramas, la rama lateral y la rama medial. La rama medial asciende directamente hacia el encéfalo, ¿cierto? En cambio, la rama lateral se subdivide, si va el término, en tres ramas. Una que va a ser sinapsis locales, ahí en la médula espinal. Otra que va a formar un fascículo que se llama fascículo espinocerebeloso. Y el otro que se una al sistema columna dorsal menisco-medial. Y algo mucho más importante.
¿Dónde se produce el entrecruzamiento en el sistema o en la vía anterolateral? ¿Mm? ¿Dónde se produce, chicos? En las láminas 1, 4, 5 y 6. No donde hacen sinapsis, donde entrecruzan las fibras. Médula espinal. Muy bien. En cambio, el sistema columna dorsal y menisco medial, ¿dónde entrecruza? Bulbo raquídeo. Muy bien. Entonces, eso es lo que debes recordar. Además de este cuadrito, lo que acabamos de mencionar. ¿Cierto? Luego, deben saber esto, las funciones del área somatosensitiva. Esto deben saber. Y bueno, la sensibilidad posicional, ¿no? Que tenemos bueno, estos propioceptores se subdividen en dos, lo que son los propioceptores estáticos, ¿no? La sensibilidad posicional estática y la sensibilidad posicional dinámica. La estática va a estar relacionada con la percepción consciente de la orientación de las diferentes partes del cuerpo con respecto a otras. Y la propiocepción dinámica que capta la velocidad de la sensibilidad al movimiento, nada más. Si hablamos del capítulo 4, que son sensibilidades somáticas al dolor, importante saber este cuadro. ¿Sí? Ese cuadro. Después, importante saber que hay diferencia entre las sustancias que excitan a las terminaciones del dolor, como por ejemplo la bradicinina, que es la más importante, la serotonina, histamina, ácidos, acetilcolina, etcétera. Pero hay otras sustancias que aumentan la sensibilidad que va a tener el receptor. ¿Cuáles son estas? Las prostaglandinas y sustancia P. Entonces, si por casualidad alguno de los exámenes les toca, lean muy bien, una cosa son las sustancias que excitan o que estimulan a los receptores del dolor y otras sustancias son las que aumentan la sensibilidad al dolor. ¿Sí? Este cuadrito. Luego, recordemos que el fascículo neoespinotalámico es del dolor rápido. ¿Y cuál es su neurotransmisor? El glutamato. ¿Sí? Y el dolor lento o dolor crónico viaja por el paleoespinotalámico, ¿cierto? ¿Y quién es su neurotransmisor? La sustancia P. Eso deben recordar. ¿Dónde hace sinapsis el dolor rápido? En la lámina 1. ¿Dónde hace sinapsis el dolor lento? En la lámina 2, en la lámina 3 y en la lámina 5. Eso. No voy a preguntar más para no complicar. Eso, chicos. Después,
Ah, ya. En relación al sistema de analgesia que tiene el cuerpo, no voy a preguntar dónde están los centros, pero sí voy a preguntar cuál es el neurotransmisor. ¿Cierto? ¿Cuál es el neurotransmisor? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son los neurotransmisores? ¿Mm? La acetilcolina. No. Aquí está. Las sustancias que generan analgesia son la encefalina y la serotonina. La encefalina a nivel del cerebro y del tronco del encéfalo. Y la serotonina a nivel de la médula espinal. Eso es pregunta de examen, que también ha venido en el primer parcial. Luego, en relación a la hiperalgesia, tenemos dos tipos. La hiperalgesia primaria, donde va a haber un aumento de la sensibilidad de los receptores, ¿sí? Como por ejemplo cuando una persona se quema, ¿no? La quemadura por el sol, ¿no? Tanto así que ni siquiera puede nuestra ropa rozar, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta la sensibilidad debido a la lesión producida. A eso llamamos hiperalgesia primaria. ¿Por qué? Porque es el receptor el que está afectado. Y tenemos la hiperalgesia secundaria, en la cual va a haber una facilitación de la transmisión sensitiva. Esto producido, por ejemplo, cuando hay un daño a nivel ya central de la vía del dolor. Eso deben saber. Eso es lo que está marcado de color celeste. Y de las señales térmicas, ¿dónde produce? Solamente deben saber dónde hacen sinapsis, que es en la lámina 1, 2 y 3, ¿no? En esas tres láminas. ¿Ok? Luego, entramos a la unidad número 2. En la unidad número 2, lo que deben saber es qué es la acomodación, ¿no? Habíamos mencionado que la acomodación es la modificación de la forma del cristalino para poder ver objetos ya sea cercanos o lejanos. Y que esta modificación del tamaño cristalino es gracias a los eh, a los a los ligamentos suspensorios, ¿cierto? Que son los que se fijan al son los que se fijan al cristalino, ¿sí? Lo que se denomina también las fibras sonulares o la zona, ¿cierto? Y que estos son controladas pues por el músculo ciliar. Eso. Del diámetro pupilar, importante saber que controla el ingreso de luz y que la miosis puede ser hasta de 1.5 y la miriasis hasta de 8 milímetros, ¿cierto? Luego debemos saber los errores de la refracción. La hemetropía es la vista correcta. La hipermetropía es la dificultad de poder ver objetos cercanos, ¿cierto? De poder ver objetos cercanos. Y esto se da por dos causas. ¿Cuáles son las dos causas? El tamaño del ojo. Muy bien.
va a haber una disminución del diámetro anteroposterior del ojo. ¿Y cuál es la otra causa? El humor vitrio creo que era. ¿Cuál es? Acomodação insuficiente para focar. Muy bien. O sea, el problema es en el cristalino, no hay una correcta acomodación, o el diámetro anteroposterior del ojo es más corto, haciendo que la imagen pues llegue a visualizarse después de la retina, ¿no? En cambio, la miopía es la dificultad para poder ver objetos lejanos, donde las causas son dos, o un aumento del diámetro anteroposterior del ojo, o una dificultad o un problema en la acomodación, ¿cierto? Eso. ¿Y qué es el astigmatismo? Es un problema de la refracción en la cual, pues, los haces de luz van a ir a enfocarse a diferentes partes de la retina. Y en este caso, ¿dónde está el problema? En la superficie de la córnea, ¿no? La córnea no es lisa y al no ser lisa, pues va a refractar a diferentes puntos y eso va a hacer que la persona tenga una especie de visión doble. Eso deben saber. Después, de la formación del humor acuoso deben saber que se sintetiza por los cuerpos ciliares, primeramente, ¿cierto? Se encarga de nutrir a lo que es la córnea, al cristalino, ¿sí? Y se sintetizan de 2 a 3 ml por minuto el humor acuoso. ¿Y dónde se reabsorbe? En el conducto de Schlemm, ¿cierto? La reabsorción se produce en el conducto de Schlemm. Luego, presión intraocular. Y esto lo que vino en el examen. La presión intraocular media es de 15 milímetros de mercurio. En cambio, los intervalos de la presión intraocular son de 12 a 20, más menos 2, ¿cierto? Es decir, incluso puede bajar hasta 10 o incluso puede subir hasta 22, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso. Eso en relación al tema 5. En relación al tema 6, no lo vamos a complicar mucho. Importante que sepan que la arteria central de la retina se encarga de irrigar a la retina como tal. Luego, ¿qué se llama la proteína que permite transformar el estímulo luminoso en estímulo eléctrico? Rodopsina, doutor. Muy bien, la rodopsina, no se olviden. ¿Cuáles son los receptores? Los conos y los bastones, ¿cierto? Los conos me permiten visualizar o captar lo que son los estímulos con color. Y los bastones, escala de grises, ¿cierto? ¿Qué se denomina la proteína? Perdón. ¿Qué se llama la proteína que me permite esta transformación? Rodopsina. Listo. Nada más. No se olviden que la vitamina A es importante para la formación de la rodopsina. Luego, no olvidemos
los tipos de daltonismo. El daltonismo es la incapacidad de poder ver objetos con color, siendo el más frecuente el daltonismo rojo-verde. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Donde si la persona tiene dificultad para ver los estímulos de color rojo, se llama protanopía. Si es de color verde, se llama deuteranopía. ¿Cierto? Y luego también tenemos lo que es la debilidad para el azul, que es menos frecuente, ¿ok? Y que solamente pues la persona tendrá problema para ver los colores en escalas de color azul. Luego, ñam, 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 ñam. Deben saber esto. Los tres tipos de células ganglionares, que son las células W, X y Y. Las características todas. Eso deben saber. Y nada más. Hasta ahí, del tema 6. Todo lo que es 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 no va a entrar al examen, por si acaso. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta? No, doctor. Entonces ya estamos claros. El resto ya no lo hacemos. Uf, ya me cansé. Ya denme, por favor. Doc dijo que los conos son los de colores y los bastones son los de colores a gris, ¿verdad? Sí, ¿Cuál era la proteína? rodopsina. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? No vale entrar las enfermedades, ¿no? De ocular, como miopía, astigmatismo. Dije que sí. ¡Ay, no! Ya te mira. Gracias. Denme un segundito, por favor. Ya, muy bien. Aceleramos. De Sí, esta. doc. Sí, sí, Doc. Ya, muy bien. Nos vamos a ir marcando qué es lo que necesitan saber de plan. Del tema número 15, deben saber las características del sueño de ondas lentas y del sueño REM, que es esta hojita. Deben saber eso en general. Luego, en relación a las ondas cerebrales deben saber sus características. ¿Qué es esto?
Luego, en relación a la epilepsia, lo que deben saber es características muy importantes de estos tres tipos de epilepsia. ¿No? Donde la epilepsia tónico-clónica o generalizada, pues como su nombre indica, es en todo el cuerpo, va a ser generalizada y que por lo general dura de pocos segundos hasta 3 a 4 minutos. En cambio, la epilepsia de ausencia, no, y además se caracteriza pues por producir contracciones intensas o el paciente se empieza a sacudir, ¿no? Por eso se denomina también epilepsia del gran mal, a diferencia de la epilepsia de ausencia o del pequeño mal. ¿Por qué? Porque la persona en sí es como que se desconectara del mundo. Es decir, no van a haber contracciones, no va a haber sacudidas. Y además dura muy poco, de 3 a 30 segundos simplemente, ¿no? Si bien puede haber ciertos movimientos, como por ejemplo movimientos de la cabeza o algunos guiños a nivel ocular, pero después el paciente no sufre nada más. Y la epilepsia focal se caracteriza por presentar alteraciones funcionales de forma localizada, o sea, en lugares específicos. Eso. De ese tema eso. Del sistema nervioso. Mm, Del sistema nervioso autónomo, lo que deben saber es las diferencias. Igual en la universidad hemos hecho un cuadro comparativo, donde el sistema nervioso simpático habíamos mencionado, ¿cierto? Que eh, va a estar formado por lo que es los ganglios prevertebrales, que se dirigen desde dónde? Desde la C1 hasta la L2, ¿cierto? Perdón, de la T1 a la L2, netamente. ¿Ok? En cambio, el parasimpático, o también llamado cefalocaudal, va a estar dada por los pares craneales, principalmente ¿cuáles? El tercer par craneal, el séptimo par craneal, el noveno y el décimo par craneal, ¿no? En el sistema nervioso simpático, los ganglios están lejos de los órganos efectores. En cambio, en el parasimpático, los ganglios se encuentran cerca a los órganos efectores. Otra característica es que el sistema nervioso simpático, las neuronas preganglionares son colinérgicas y las postganglionares son adrenérgicas. En cambio, en el parasimpático, ambos son colinérgicos, es decir, ambos sintetizan acetilcolina. Sin embargo, hay ciertas excepciones. Por ejemplo, el sudor en las glándulas sudoríparas. La sudoración está dado por el sistema nervioso simpático. Sin embargo, estos son estimulados por neuronas postganglionares que secretan acetilcolina, ¿no? Entonces, siempre hay una excepción a la regla. Luego, deben saber los receptores. La acetilcolina tiene dos receptores, muscarínicos y nicotínicos, y la adrenalina tiene también dos receptores, alfa y beta, que se subdividen en alfa 1 y alfa 2, y los beta en beta 1, beta 2 y beta 3. Este cuadrito deben saber. ¿Sí? Después, nada más.
nada más. Luego nos vamos a pasar, dado que estamos hablando del texto, vamos a hablar de las cosas que van a entrar en el texto. Entonces nos vamos a ir directamente a nos vamos a ir directamente a endocrino, que esto entra el 50%, por si acaso. Del libro lo que va a entrar son hormonas tiroideas y córticos suprarrenales, por favor. Ok. Aquí hay muchas cosas que deben tomar en cuenta. A ver. Nos vamos a ir acá. Entonces, ¿qué se llama el receptor que permite el ingreso de yodo? ¿Mm? Chicos. Hola. Estoy aquí de todo, pero no sé. Al doctor no se le escucha. No estoy hablando, estaba esperando a una respuesta, pero bueno. ¿Mañana qué hora es nuestro examen? ¿9? 11. Wow. Ok, entonces, no olvidemos que el receptor que permite que el yodo ingrese a las células foliculares se llama NIS, ¿cierto? NIS. Luego, deben saber qué funciones tiene la peroxidasa, la tiroperoxidasa. ¿Qué funciones tiene? Eso sí es clave que sepa. ¿Qué se llama? Doctor, Ok, responsable por la síntesis de la hormona tiroidea, claro, pero tiene tres funciones. ¿Cuáles son? la oxidación de yodo, Ya, a eso se llama ya oxidación o yodación, ok, donde el yodo se convierte en yoduro. ¿Qué más? La organificación de la tiroglobulina, Muy bien, la organificación del yodo, no de la tiroglobulina, del yodo. producción de hormonas tiroideas, Ok, la organificación del yodo, ¿qué es? Es lo que permite unir el yodo a la tirosina para formar monoyodotirosina. Y por último, su otra función. acoplamiento de la iodotirosinas, Muy bien, acoplamiento en la cual se va a producir la unión de dos moléculas de monoyodotirosina para formar una molécula de diyodotirosina. Unir o permitir la unión de una molécula de monoyodotirosina más una diyodotirosina para dar triyodotironina, o permitir la unión de dos moléculas de diyodotironina para formar la T4 o la tiroxina. ¿Cierto? Esas son. Luego, ¿qué es la gotita de coloide? ¿O a qué se llama gotita de coloide? Doctor, ¿es una porción del coloide tiroideo? No. Habíamos mencionado que la gotita de coloide
Miren, y acá está casualidad. ¿Es perjudicial de la hormona tiroidea? No, una vez que ya se ha formado monoiodotirosina, diiodotirosina, T3 y T4, habíamos mencionado que la tiroglobulina va a englobar o va a introducir en su interior a estas moléculas, a la T3, T4, monoiodotirosina y diiodotirosina, y que por un proceso de pinocitosis, la tiroglobulina va a ingresar al interior de la célula, ¿no? Pasando a llamarse gotita de coloide. Entonces, ¿qué es la gotita de coloide? Es la tiroglobulina que en su interior tiene T3, T4, monoiodotirosina y diiodotirosina, ¿cierto? Eso, chicos. Luego, debemos saber de sus receptores. Acá, estos tres. ¿Sí? Si bien el 99% de las hormonas tiroideas habíamos mencionado que se une a la proteína plasmática, solo un 1% queda libre. Su principal proteína transportadora va a ser la globulina fijadora de tiroxina. Pero también tenemos a la albúmina fijadora de tiroxina y la prealbúmina. ¿Sí? Entonces esto nos indica también que entre la T3 y la T4 por la cual hay más afinidad es la T4. ¿Cierto? Siendo que el 70% de las hormonas tiroideas se une a la globulina fijadora de tiroxina. Solo un 20% se une a la a la albúmina fijadora de tiroxina y en un 10% a la prealbúmina. Luego, recordemos que como hay tanta afinidad y cuesta poderse soltar, recordemos que el efecto máximo de la T3 se lo encuentra en un día, ¿no? ¿Por qué? Porque hay menos afinidad por la T3. Y en cambio, por la T4 recién se observa su efecto en 6 días, ¿no? ¿Por qué? Porque cuesta separarse de la proteína transportadora, ¿cierto? Y obviamente debemos saber dónde se encuentra su receptor, en el núcleo o en el citoplasma. Núcleo, doctor. En el núcleo, perfecto. ¿Cómo se llama el receptor de las hormonas tiroideas? Retinoide X. Muy bien. Receptor de hormona tiroidea acoplado al receptor retinoide X. ¿Cierto? Retinoide X. Una vez que la hormona tiroidea se une a su receptor, ¿a qué lugar del ADN se van? ¿Qué se llama ese lugar donde se va a dirigir? En la membrana nuclear. ¿Pero qué se llama esa zona específica? El lugar del ADN donde se va a dirigir el receptor que está unido a la hormona tiroidea se denomina elemento de respuesta de la tiroides. Ahí está. Elemento de la respuesta a la tiroides. Así se denomina. Lo mismo tiene las córticos suprarrenales, el elemento de respuesta al cortisol, ¿no? Luego, ¿qué se llama la hormona que hace que la tiroxina pierda una molécula de yodo al ingresar a las células diana? Habíamos hablado que cuando las células cuando las hormonas tiroideas ingresan al interior de las células, la T4
ingresa y al ingresar pierde un yodo y se convierte en T3, ¿cierto? ¿Cómo se llama la hormona que hace que se pierda una molécula de yodo? Pues se llama yodasa, ¿sí? O desyodasa, alguna literatura lo indica desyodasa o yodasa, ¿no? Esa es la hormona. Deben saber las funciones. Este cuadro tienen que saber de memoria. Luego, obviamente, la regulación, ¿cierto? Donde el hipotálamo secreta TRH, estimula a las hormonas tirótropas de la adenohipófisis, esta secreta TSH, que va a la glándula tiroides para que se sintetice T3 y T4. Estas T3 y T4 lo que va a hacer es inhibir a la hipófisis e inhibir al hipotálamo. Y obviamente tienen que saber este cuadro, ¿no? Diferencia entre hiper e hipotiroidismo. ¿Sí? Principalmente saber también si es primario, es secundario, es terciario. No se olviden, es primario cuando el problema está en la glándula periférica. En este caso, en la glándula tiroides. Secundario, pues cuando el problema esté en la hipófisis. Terciario, cuando el problema esté en el hipotálamo. Y solo en el hipotiroidismo subclínico, cuando la persona presenta síntomas, pero los valores laboratoriales están normales. ¿Cierto? Eso. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipertiroidismo? Diabetes. No, Enfermedad autoinmune, Doc. pero ¿qué se llama? ¿El bocio, doctor? De nuevo, no escuché muy bien. ¿El bocio? Es una causa, pero no la más frecuente. ¿Un tumor? No. ¿Cómo? Enfermedades graves de base Down. Muy bien, la enfermedad de Graves. Aquí está, miren. La enfermedad de Graves-Basedow, más común, es una enfermedad autoinmune. ¿Cierto? ¿Cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo? Hashimoto. Muy bien, la tiroiditis de Hashimoto, que también es autoinmune. Luego deben saber la sintomatología, ¿no? Ahí está, la sintomatología. Algo muy frecuente en el hipertiroidismo es el exoftalmos, es decir, esa tumefacción edematosa del tejido retroorbitario, lo que hace es simular que el ojito se está saliendo de la cavidad orbitaria, ¿cierto? Y algo muy frecuente en el hipotiroidismo es el mixedema, ¿cierto? Es ese aspecto edematoso que va a presentar el paciente. ¿Ok? Deben saber, ay, perdón. Oh, chinitrolas. Deben saber entonces eso, chicos. Tratamento también, doctor. No, el tratamiento no. No, entonces fíjense, ahí está el exoftalmos. Aquí está el bocio, característico, ¿en cuál? ¿Eso no sería bocio tóxico, Doc? ¿Cuándo es un bocio tóxico? Ok, ¿en cuál voy a presentar bocio? ¿En el hipo o en el hiper? Hiper. ¿Están seguros? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el bocio tóxico y el bocio, ejemplo, coloide?
o el no tóxico? ¿Mm? ¿Puede repetir la pregunta? Diferencia entre el bocio tóxico y el bocio, entre el bocio tóxico y el bocio endémico, por ejemplo. Entonces, uno, en cuanto a las células de tiroides crece, Ya vamos a llamar entonces bocio cuando hay un aumento en el tamaño de la glándula tiroides. Va a ser tóxico cuando ese aumento de la glándula tiroides produzca un exceso de hormonas tiroideas. ¿Sí? Por eso se llama tóxico, porque está produciendo una toxicidad en el cuerpo, por llamarlo así. En cambio, el hipotiroidismo también va a producir bocio, pero este bocio es no tóxico. ¿Por qué? Porque simplemente va a haber una hipertrofia de las células de la glándula tiroides. Sin embargo, los niveles de hormonas tiroideas van a estar bajos, ¿no? Entonces, bocio tóxico, ¿cuándo? Cuando hay una sobreproducción. Obviamente aumenta de tamaño la glándula tiroides y al aumentar de tamaño, pues también aumenta la producción de hormonas tiroideas. En cambio, llamamos de bocio no tóxico o bocio endémico, ¿cuándo? Cuando las pocas células foliculares se van a hipertrofiar. ¿Por qué? Porque están sobreexigiéndose, si vale el término. Están trabajando más de lo que deberían trabajar. Entonces eso va a producir una hipertrofia. ¿Pero qué va a producir el bocio? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que si bien la glándula tiroides aumenta de tamaño, ¿sí? Los niveles de hormonas tiroideas van a seguir bajos, ¿no? Entonces, por eso sería un bocio no tóxico, ¿sí? entonces en el glándula endérmico, pues no va, o sea, se va también a extender igual que el tóxico. Sí, simplemente que los niveles que voy a encontrar en sangre de hormonas tiroideas van a estar bajos. Ok, gracias, doc. De nada. Eso en relación a hormonas tiroideas. En relación a hormonas córticos suprarrenales. Lo que deben saber son las partes de la glándula, ¿no? Es decir, la zona glomerular, zona fascicular y zona reticular, qué características tiene y qué secreta. No se olviden del mnemotécnico que vimos en clase, que es make good sex. ¿Qué quiere decir? Que la zona glomerular me va a producir mineralocorticoides, la fascicular me va a producir glucocorticoides y la reticular me va a producir hormonas sexuales, ¿cierto? Siendo la de mayor porcentaje o la de mayor proporción, la zona glomerular, que cubre un 75%, la zona glomerular un 15% y la zona reticular en un 10%. Doctor, ¿se Bien, puede repetir, por favor? ¿perdón? ¿Se puede repetir, por favor? Claro. Deben recordar las características que tienen las tres zonas de la corteza. La glomerular, fascicular y reticular. Glomerular, pues tienen formas de glomérulos, forma parte del 15% del, del grosor de la corteza. Se encarga de sintetizar aldosterona, y esta aldosterona o mineralocorticoide. Este mineralocorticoide, como su nombre indica, mineralocorticoide, su función va a ser la reabsorción de minerales, de sodio, ¿cierto?
y va a estar controlada por la angiotensina 2. En cambio, la zona fascicular y la zona, perdón, la zona fascicular y la zona reticular va a estar controladas por la ACTH. ¿Ok? La fascicular ocupa el 75% de la superficie de la corteza suprarrenal. Se encarga de la síntesis de glucocorticoides. ¿Qué es el glucocorticoide? Pues el cortisol. ¿Ok? Y repito nuevamente, depende de la ACTH. Está bien de todo, gracias. Y la zona reticular, pues forma parte solo el 10% y se encarga de sintetizar hormonas sexuales, principalmente la dihidroepiandrosterona, la androstenodiona y hormonas sexuales masculinas en general. No tienes por qué. Luego, a ver, si bien en las clases hemos explicado el paso a paso de cómo se sintetiza cada una de las hormonas, la verdad no quiero reprobarlos, ¿sí? Mi objetivo es que realmente sepan, entonces no voy a preguntar el proceso por el cual se sintetiza, digamos, no voy a preguntar enzimas, pero sí necesito que sepan que el precursor es el colesterol, ¿sí? Y que para sintetizar cualquier hormona de la glándula suprarrenal, necesito que el colesterol se convierta en pregnenolona. Y ya, nada más. A partir de eso voy a obtener las diferentes hormonas. ¿Ok? Pero yo necesito que ustedes sepan que el precursor es el colesterol y que el colesterol se va a convertir en pregnenolona y de la pregnenolona se va a obtener el resto de hormonas. ¿Ok? Entonces de ahí no necesitan saber más de ese proceso. Ahora sí es importante que sepan que el transportador del cortisol es la globulina fijadora de cortisol o también llamada transcortina. El 95% del cortisol se une a esta proteína transportadora y solo en un 5% se une a la albúmina. ¿Sí? Luego, la eliminación, el 75% se elimina por la orina y el 25% por las heces a través de la bilis. Luego, importante saber de la aldosterona, todo esto, ¿sí? Que tiene una vida media de 20 minutos. Solo el 50% de la aldosterona se une a proteína transportadora. Su concentración es de 6 nanogramos por decilitro. Se secreta diariamente de 150 a 250 microgramos por día. ¿Ok? Y luego, ¿su función cuál es? La reabsorción de sodio y bicarbonato y la secreción o la excreción de potasio. Esas son sus funciones, netamente, ¿no? Eso en relación a la aldosterona en un segundo. Y lo que habíamos visto, ¿no? En la clase, que produciría el hiperaldosteronismo, pues produciría una mayor reabsorción de sodio y de bicarbonato, lo que llevaría a que haya un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la presión arterial, ¿cierto? Va a haber hipocalemia o hipopotasemia, o sea, va a haber una disminución del potasio, lo que va a producir arritmias, ¿cierto?
va a haber mayor bicarbonato que va a producir alcalosis metabólica, ¿no? En cambio, el hipoaldosteronismo va a producir lo opuesto. Va a haber mayor reabsorción de potasio, mayor eliminación de sodio y de bicarbonato. Por lo tanto, va a producir una hiperpotasemia, lo que también va a producir arritmias. Va a producir una disminución de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco y de la presión arterial. ¿Sí? Al eliminar mayor cantidad de bicarbonato, lo que vamos a producir es una acidosis de tipo metabólica. Y por lo general, este tipo de pacientes tiende a morir en un periodo de 3 a 14 días, ¿no? Entonces, ese cuadrito deben saber. Luego, del cortisol, importante todo esto. ¿Sí? Donde, bueno, ya sabemos, el cortisol, el 95% se une a la transcortina, solo un 5% a la albúmina. Su concentración es de 12 microgramos por decilitro, la secreción diaria es de 15 a 20 miligramos día y la semivida es de 60 a 90 minutos, ¿cierto? Esto también es importante que sepan. El cortisol es potente, ¿sí? Sin embargo, no es el único glucocorticoide que se sintetiza. Otro glucocorticoide es la corticosterona, pero es menos potente que el cortisol. Y solo es responsable del 4% de la actividad glucocorticoide. Luego tenemos ya corticoides sintéticos, como por ejemplo la prednisona, la metilprednisona, la dexametasona, la hidrocortisona, que todos esos son medicamentos sintéticos. ¿Qué quiere decir? Sintetizados o formados en laboratorio, ¿sí? Los únicos glucocorticoides formados por el cuerpo es el cortisol y la corticosterona. Sin embargo, la prednisona es 4 veces más potente que el cortisol. ¿Ok? La metilprednisolona es 4 a 5 veces más potente que el cortisol. La dexametasona tiene un efecto 30 veces mayor a la del cortisol, ¿cierto? Eso tomar en cuenta, por si acaso. Obviamente el eje es importante, que no es difícil, ¿sí? Donde pues el hipotálamo sintetiza CRH. Este va a las células corticotropas de la adenopófisis para que sintetice ACTH y la ACTH va a la glándula suprarrenal para que sintetice cortisol. El cortisol va a ir a bloquear a la hipófisis y al hipotálamo y ya. Eso. Luego las funciones que lo hemos hecho paso a paso en la clase, que es lo que está acá. ¿Cierto? Luego, sí es importante que sepan este cuadrito. Y las características del síndrome de Cushing, no, en este caso no. Solo hasta ahí, chicos. Relacionado al texto. ¿Dudas, preguntas? No, no todo. Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué nos falta hablar? Ok, ya me acordé. Muy bien. Bueno, para darle continuidad hablaremos directamente de hormonas. En relación a introducción de la endocrinología, es importante que sepan que
Las hormonas autócrinas son aquellas que sintetizan una sustancia y esa sustancia sintetizada va a actuar sobre la misma célula. La parácrina, pues la célula sintetiza la sustancia y esa sustancia sintetizada va a actuar en células vecinas. Y la endocrina, pues sintetiza la sustancia. Esta sustancia va a entrar al torrente sanguíneo y va a ir a cumplir su efecto en una célula lejana. Esa es la diferencia entre uno y otro, que está igual descrito en las diapositivas. Luego, habíamos mencionado que tenemos 3 tipos de hormonas, ¿cierto? Los péptidos, que son derivados de aminoácidos. Tenemos a las hormonas esteroideas, ¿cierto? Que son derivadas del colesterol. Y tenemos a las hormonas derivadas de tirosina, que son netamente las hormonas tiroideas. Ya habíamos hecho igual en la clase. Perdón. Habíamos hecho en la clase un cuadro comparativo con las características, ¿cierto? Ese cuadro comparativo, estudienlo. ¿Por qué? Porque ahí habíamos visto en resumen que las proteínas pues son derivadas de aminoácidos, que son hidrosolubles, que son capaces de almacenarse en vesículas, ¿cierto? Se almacenan en vesículas, pueden ser recicladas o reutilizadas, son de acción rápida, de duración corta y que se eliminan rápidamente. Y que no requieren proteína transportadora. En cambio, las hormonas esteroideas, pues estas son derivadas del colesterol, como hemos visto ya. Y que las hormonas proteicas son las más frecuentes, ¿no? Son las más frecuentes, son las más comunes. Las esteroideas derivan del colesterol, son liposolubles, por lo tanto necesitan de proteína transportadora, ¿sí? Necesitan proteína transportadora, son de acción lenta, pero de duración prolongada. ¿Cierto? Luego, habíamos hablado que las hormonas derivadas de tirosina, pues su precursor es la tirosina, ¿cierto? Que es un aminoácido. Estas también son liposolubles, por lo tanto también requieren de proteína transportadora. Son de acción lenta, de duración prolongada, ¿cierto? Y habíamos bueno, eso, ¿cierto? Entre las características. Y algo que me olvidaba. Las hormonas proteicas tienen su receptor en la membrana, ¿no? Son receptores de membrana. Las esteroideas, sus receptores son intracelulares o intracitoplasmáticos, se encuentran en el citoplasma. En cambio, de las hormonas derivadas de tirosina son intranucleares, están dentro del núcleo. A tomar en cuenta, por si acaso, por favor. Y obviamente todo lo que acabamos de hablar, pues, están descritas en las diapositivas, pero pues está todo separado, ¿no? Lo que acabamos de decir y es un resumen, ¿no? Y ahí tenemos cómo se sintetiza. Primero tenemos a la preprohormona en el caso de las hormonas proteicas. Esta preprohormona posteriormente pasa al aparato de Golgi, donde van a ser colocados en vesículas
Y mientras están almacenadas en vesículas, estas prohormonas se van a convertir en la hormona, ¿no? Que es la forma activa de, de las hormonas, la que nos sirve, ¿no? Luego ahí tenemos el colesterol. Algo muy importante que no lo habíamos mencionado de las hormonas esteroideas, es que las hormonas esteroideas no se almacenan en vesículas, ¿sí? Es decir, lo que el cuerpo necesita lo sintetiza y lo libera, ¿ok? Las hormonas proteicas sí se almacenan, ¿ok? Y las hormonas tiroideas también se almacenan. Las únicas que no se almacenan son las esteroideas. ¿Sí? Ok, muy bien. A ver, me hice bolas. ¿Qué es lo que acabo de decir? Para Sí se almacena en vesículas y no. en relación al almacenamiento, ¿qué dije? ¿Cuáles se almacenan? Se almacenan derivados de tirosina y los péptidos. Sí, y el esteroideas no. Esteroides, Muy bien, metí la pata. Ya para mañana me iban a reñir. Las hormonas proteicas se almacenan en vesículas. ¿Estamos bien? Ujú. Eso dije, ¿cierto? Sí. Ok. Las hormonas esteroideas y las hormonas derivadas de tirosina no se almacenan. ¿Sí? Ah, No se almacenan. Ambas no se almacenan. Por favor, van a disculpar que haya metido la pata. ¿Sí? No se gracias, almacenan. doctor. ¿Ok? Muy bien. Ahora, todo lo que hemos hablado, chicos, está en las diapositivas. Simplemente ya hemos hecho un resumen de todo eso. ¿Ok? Ok. Pues ya hemos hablado también del transporte. Y hemos hablado ya de sus receptores, que también ya está claro. De ahí, de eso solo eso. Y Ay, doctor, mi cerebro ya está a punto de explotar. ajá, ok. Del eje hipotálamo hipoficiario, chicos, si bien está acá descrito, esto lo habíamos realizado directamente, ¿cierto? Habíamos mencionado que la adenohipófisis se encarga de sintetizar hormonas. El estímulo viene del hipotálamo y sintetiza las hormonas en la adenohipófisis. En cambio, la neurohipófisis o hipófisis posterior, lo único que hace es almacenar hormonas. ¿Cuáles? La ADH y la oxitocina. ¿Cierto? Simplemente. ¿De dónde proviene o quiénes estimulan a estas? Pues son el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico del hipotálamo. Sintetizan estas hormonas y una vez sintetizadas, pues las van a enviar a la neurohipófisis para que se almacenen ahí. ¿Cierto? Y pues ahí tenemos a todas las hormonas, que es prácticamente los ejes que hemos hecho los ejes que hemos hecho en clase, ¿no? El eje tirótropo, el eje corticótropo, el eje somatótropo, el eje lactótropo y el eje gonadótropo. Eso deben saber que todo eso está descrito acá en las diapositivas. ¿Sí? Para no hacerlo muy largo y pues no quitar mucho tiempo de... ¿Ok? Todo eso está ahí.
Simplemente lo que hemos hablado en clase. Ok, de la hormona de crecimiento no hay ningún problema. Simplemente lee los ejes, por favor. Necesito que sepan los ejes. Ok. Eso. Muy bien, muy bien. Después. Vamos con renal. De renal ustedes hicieron las preguntas, ¿verdad, chicos? Sí, Ujú. sí, Doc. Algo de pregunta. Bueno. Mm, a ver. ¿Cuántas preguntas hicieron? 28, ¿no? Ujú. Ya. De cada... Lo mismo. De renal van a salir de esas sus 28 preguntas, 4 simplemente, por si acaso. Entonces, de lo que es renal, pues estudien de las preguntas que han realizado. ¿Ok? Y eso, chicos. Entonces, ya hay 4 preguntas de las por lo menos no vamos a tener set. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Alguna duda, chicos, chicas? ¿Alguna consulta? No, doctor. ¿Todo claro? Sí. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, ya saben todo lo que es renal, de sus preguntas estudian, van a salir 4 solamente, una por cada tema, obviamente. Y bueno, y el resto ya tenemos más o menos más claro qué es lo que tenemos que estudiar. Doctor, disculpe, ¿cuántas preguntas van a hacer el examen? La verdad es que ya había realizado. Bueno, en sí ya está realizado. E hice 40 preguntas, pero voy a esperar, voy a modificar las preguntas, pues, de las que ustedes han hecho. ¿Cómo así, doctor? No entendí. Es que las preguntas de renal las saqué de mi banco de preguntas, entonces esas preguntas de renal las tengo que quitar y colocar las que ustedes hicieron de su banco. Doutor, vai Bien. entrar outra pergunta de sistema renina, angiotensina, aldosterona? No, Ya, doctor. Está bem, doutor? listo. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta, sugerencia? Bueno, si no hay ninguna, chicos, chicas, No, doctor, yo tengo una. dime. Voy a hablar Doctor, sobre- una consulta. Te escucho. Doctor, del tema de gastrointestinal, ¿cuántas preguntas va a entrar? Hoy nos hemos olvidado de gastrointestinal. Pero ya está bien, doctor, ya no. Son muchas. No, doctor, no, ya no vi. Changos, gastrointestinal no puse en el examen. Está bien nomás, doctor. Está bien entonces, doctor. Sí, Está bien ahí. No, es que tiene que entrar todo. Ya estudiamos en el segundo parcial. Pero ya me está más al cerebro. Mm, ya, bueno, ya hice el examen. Entonces ya, gastro no va a entrar. A pesar de que era más fácil, pero bueno.
Y entonces gastrointestinal no entra. Ok, no tienen que estudiar gastrointestinal. ¿Listo? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Listo? Doctor, ¿Alguna? Dime. ¿cuántas preguntas del primer examen? El primer parcial. De lo que es primer y segundo parcial son 20 preguntas. Y lo que es endocrino, 20 preguntas. Por eso les decía, 50% es del primer y segundo parcial y 50% es solo endocrino. Ujú. ¿Alguna otra duda, consulta, sugerencia, pregunta? No, doctor, solo agradecer. Muchas gracias. Muy bien, chicos. No, no tienen por qué. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Se puede regalar algunas preguntas? Claro, ya les regalé 4, la de su banco. Doc, una consulta. Las notas prácticas, ¿cuándo lo podemos ver, Doc? Las notas prácticas, si Dios quiere y mi cuerpo lo permite, hoy día voy a terminar de calificar todo, de pasar al sistema y de subir a la planilla que tengo que subir. Entonces, si hoy ya termino, no les garantizo antes de medianoche, pasada medianoche, lo voy a subir. Lo voy a subir a esa hora para que ya lo puedan revisar y bueno, mañana firmen. Al menos eso me dijeron que tienen que firmar, no sé si en las otras materias también han firmado. Sí, Doc, todos hemos firmado. Entonces mañana van a firmar, chicos, pero hoy día termino. Hoy día termino y hoy día lo envío cerca, como les digo, pasada medianoche lo más seguro. Ya, doctor, Doc, muchas gracias. Doc dijo que nos iba a dar una pregunta de regalo, por lo que hacía el segundo parcial error técnico. Va a ver de nuevo, no entendí. Doc dijo que metí una preguntita de regalo, por lo que iba a pasar el segundo parcial error técnico de escritura del examen. Quedó anulado, ¿se acuerda, Doc? Ah, sí, cierto, pero eso era solo para un... Ya, ok, no hay problema. En algún momento les enviaré de alguna de regalo. Gracias, doctor. De endocrino, por favor. De endocrino. Una, vamos a ver cuál. ¿De qué tema? Será al azar. Endocrino, doctor. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, sugerencia, consulta, reclamo? Chicos, chicas. Es el último esfuerzo. Así que yo sé que ya están muchos cansados. Muchos también ya están aprobados, pero no se conforman. Eh, es el último esfuerzo para poder terminar de mejor manera el semestre y ya tengan así su descanso, el descanso merecido, chicos. Así que nada más que decir. Den el último esfuerzo, su último granito de arena para terminar y concluir con este semestre que ha sido bueno en general y pues poder ya estar listos y preparados para el quinto semestre. ¿Ok? Entonces, no les digo descansen, pero sí, descansen en algún momento, es importante. Y nos vemos el día de mañana, chicos. Que les vaya muy bien, que tengan un excelente resto del día. Hasta luego, Doc. Gracias, doctor. No, doctor. Igualmente. Chao, chicos.